Bueno, buenas tardes a todos los socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción. Soy Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara, y les venimos a tener esta agradable charla en la tarde respecto a la nueva ley de FOGAPE, que en el fondo ya sabemos que se había publicado la ley la semana pasada. El viernes tuvimos nuestra primera charla y el sábado de la mañana salió el reglamento tan esperado que en el fondo le da el marco regulatorio o a la bajada a esta ayuda que está brindando el gobierno. Para partir, les quiero pedir que por favor manden todas sus preguntas al +569 85 63 6616. Lo importante es que ustedes nos manden todas sus preguntas para ir trabajándolas aquí en el panel, para poder irnos a la casuística y ver temas específicos respecto y así sacar todas las dudas que ustedes tengan de esta nueva ley y el reglamento que la está rigiendo. Pero antes de comenzar con nuestra ronda de preguntas y aclaraciones, los quiero dejar con un video que es un video introductorio de esta materia. Así que, por favor. Bueno, para conversar nuestra ronda de preguntas y quiero saludar a los panelistas que nos han acompañado hoy día acá, a Héctor Neira y a Hernán Cerda, que son del Banco Internacional, que ellos nos están dando un apoyo muy fuerte en este tema. Para aclarar, también, me faltó la última patita, fue que el día martes fue la primera licitación de este gran fondo de 24.000 millones de dólares, salió licitado 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, ya tenemos 1.000 millones de dólares, que es un monto no despreciable, pero dentro del monto general es un monto bastante acotado de los 24.000 millones. Así que, en el fondo, yo les quería preguntar, a comenzar con Hernán, esta conversación para que se refiera a los principales aspectos que contempla este reglamento que tanto hemos discutido y hemos hablado. Entonces, Hernán, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que ya fue la licitación, salió el reglamento, que era bastante similar a lo que ya teníamos pensado de lo que iba a ser. Y vuelve a refrescar un poco de qué se trata y cuál es el objeto de este financiamiento. Y quiero partir con una cosa que es fundamental y que no se nos puede olvidar, que como todas las leyes, como todos los reglamentos y todas las cosas tienen un espíritu y tienen una formalidad. Hoy día, de hecho, salió hablando también el presidente de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que regula los bancos, que son quienes vamos a dar estos financiamientos, explicando un poco de los controles que van a ejercer sobre los bancos para que los recursos sean bien utilizados, para que el fondo funcione bien, ¿ya? Y ahí van a haber controles bastante estrictos. Por lo tanto, lo primero que hay que entender, en base al reglamento, es que para optar a esto uno tiene que acreditar y acercarse a los bancos a entender y explicar que su empresa se ha visto efectivamente afectada por el coronavirus, ¿ya? Y ese tema es fundamental para partir. Ya vimos los montos de cobertura, ya vimos los montos de las distintas empresas donde uno puede optar. Y ahí quiero insistir en un punto que ustedes vieron en la presentación recién, que tiene que ver para qué puede ser utilizado esto. En el fondo, para resumir, esto puede ser utilizado fundamentalmente para capital de trabajo, ¿ya? Que eso es lo más relevante. ¿Y qué es lo que es capital de trabajo? Remuneraciones, pueden ser obligaciones tributarias, gastos de seguro, suministros, facturas, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué no puede ser usado al revés? Para retiros, para pago de dividendos, para cosas de otro tipo. Por lo tanto, es muy relevante que ustedes entiendan que esto va por el lado capital de trabajo y usarlo en ese sentido. Plazos de los créditos, otro tema súper relevante que quiero insistirlo también. Los créditos van a ser cursados, dependiendo del banco, por supuesto, en el periodo de gracia, pero con un mínimo de 6 meses de periodo de gracia, ¿ya? Súper relevante.
Y aparte de un mínimo de 6 meses de periodo de gracia, los plazos son hasta 48 meses, con los 6 meses incluidos dentro de eso. ¿Ya? Tasa. La tasa es fija, acuérdense también para todos los bancos exactamente igual, y la tasa es TPM, que hoy es 0,5 más un 3%. ¿Ya? Esa es la tasa que pueden cobrar todos los bancos. Si la TPM después en un periodo más adelante sube, a lo mejor eventualmente podría haber una subida de tasa, pero sí que es una tasa terriblemente atractiva, sobre todo considerando que es nominal. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos la inflación a esto, la tasa tiende a ser prácticamente nula. ¿Ya? Otro tema relevante, ¿hasta cuándo van a durar estos financiamientos? De aquí a un año, ya salió publicada la ley, por lo tanto hasta abril del año 2021 hay vigencia para poder optar a los financiamientos. Entonces, en ese contexto, el llamado que nosotros queremos hacer, porque ya lo dijimos el otro día y es súper relevante que se insista en ese sentido, en los aspectos clave, las coberturas, les repito, son por tramos de empresa, la licitación también fue por tramos de empresa, es que se acerquen a sus bancos, a los bancos donde hoy día tienen la operación principal, objeto de que con ellos se evalúen los financiamientos y le expliquen bien cómo quieren operar. Ha habido mucha pregunta, que lo va a explicar Héctor más en detalle, pero igual quiero anticiparle respecto a grupos, es decir, a un holding con las distintas empresas. Esto se evalúa por RUT, sin perjuicio de que evidentemente los bancos van a evaluar también al holding en su contexto para otorgarle la plata a los distintos RUT. Pero los meses de venta, que son los que pueden optar cada una de las empresas, que son 3 meses de venta, acuérdense que hay 3 modalidades para eso también, para que lo tengan claro. Pueden ser los meses de venta del año 2019, acreditado por impuesto interno, durante todo el 2019. Pueden ser los 12 meses de venta pasados desde cuando se otorga el financiamiento, de aquí hacia atrás, ¿ya? Acreditado también mediante impuesto interno. O pueden ser los meses de venta en un año que se considera normal, que es entre octubre del 18 y septiembre del año 19. ¿Ya? Y eventualmente las empresas que son de renta presunta o que no tienen facturación acreditable por impuestos internos, hay una declaración jurada que tendrán que verla con su banco para poder eventualmente optar este financiamiento si es que no tienen acreditadas ventas en impuesto interno. Entonces, en todo ese contexto, en todo ese ambiente, el llamado hoy día es que se acerquen a sus bancos. Este es el marco global. Ya están en condiciones los bancos a partir de la semana que viene empezar a operar. Por lo tanto, creo que hoy día la pelota está en ambas canchas. Ordenen sus cifras, ordenen sus balances, acérquense a los bancos y con todos estos antecedentes en este marco regulatorio que le estoy diciendo, ya debería la próxima semana empezar a otorgarse los primeros financiamientos. ¿Ya? El último tema para terminar. Dijo Juan Armando que se licitaron esta semana fue $1.000 millones, de 24 que es el total del fondo. ¿Qué pasa cuando eso se acabe? Bueno, vienen licitaciones normales por ventanilla, ¿ya? Que los bancos deberían optar. Y eso, en la medida que los bancos vayan consumiendo el primer millón, los $1.000 millones, van a ir optando para ir avanzando hasta llegar a los 24.000 millones que es el fondo total, ¿ya? Así que no es que se acabaron los fondos después de esta primera vuelta, no, por favor, no nos quedemos con eso, sino que los fondos de la primera vuelta luego se va por ventanilla y cada uno de los bancos va solicitando en base a lo que se requiere. Y los bancos optaron para ir terminando, optaron a este financiamiento, a esta cobertura garantías, perdón, más o menos en base a su tamaño. Por lo tanto, los bancos principales, los bancos más grandes del mercado, son los que tuvieron más capacidad de cupo en esta primera vuelta, que es bastante lógico. Por lo tanto, también tiene sentido en el uso de los cupos que si operan con los bancos más grandes partan por ahí eventualmente dado que la capacidad instalada que ellos tienen desde el punto de vista de cupo en esto es bastante mayor. Muchas gracias, Hernán. Creo que es fundamental, en el fondo, tal vez irnos más a la casuística, porque realmente todas las empresas son distintas y todas van a tener aristas distintas. Pero muy clara tu explicación y creo que en el fondo el espíritu, justamente hay que buscar el espíritu con la cual se hizo la ley y el reglamento. Sí. Entonces, de ahí vamos a explicar un poquito más adelante qué significa o a quién está favoreciendo más este reglamento. Ahora quería preguntarle a Héctor que aborde un poquito o brevemente el impacto de esta línea de financiamiento que pueda tener las empresas socias, entendiendo que en las empresas socias tenemos empresas de gran tamaño, mediano y pequeño. Entonces, te quería dar un poquito el pase para que nos explicaras un poco de eso. Hola, Juan Armando, buenas tardes. A ver, el tema es, ¿cómo decirlo? Aquí hay una solución y como toda solución muchas veces no es la mejor para todos. Hay este traje que se confeccionó a través del FOGAPE puede ser una muy buena alternativa y muy viable para cierta tipología de empresas, pero no necesariamente para todas. Siempre hay condiciones de borde, siempre vamos a tener algún elemento que no se adapta correctamente o perfectamente a la situación que se quiso hacer. Y en el caso de las empresas inmobiliarias y constructoras, que son quienes participan en la Cámara,
no es la excepción. Vamos a encontrar distintas casuísticas, pero me quiero referir básicamente al 80-20, a la tipología más típica y quiénes son los sujetos de crédito básicos de la banca. Y en ese esquema quiero partir por las inmobiliarias. Las inmobiliarias que son básicamente o tradicionalmente instrumentales, creo que lo comentábamos en el streaming anterior. Es muy típico que por cada proyecto se conforme o se constituya una inmobiliaria instrumental, básicamente con el nombre donde está ubicado el proyecto y la dirección, y un RUT. Y empieza a funcionar, es el sujeto de crédito del banco, y esa es la inmobiliaria a la cual se está financiando. Y esa es la inmobiliaria, y ese es el RUT al cual uno les va a medir las ventas para poder estimar este acceso a el techo de 3 meses venta teórico que podría tener. Pero desde el punto de vista conceptual puro y duro, cuando una inmobiliaria está desarrollando un proyecto que, y déjame decirlo por un momento, no ha tenido ningún traspié distinto de lo que una obra normal tiene, es decir, no ha estado en comunas que hoy día están con cuarentena, por lo tanto el desarrollo sigue estando relativamente normal, puede que esté más lento, sin duda que las ventas no van a estar con la velocidad que se proyectó al principio, pero desde el punto de vista de si está avanzando con la obra, el banco que lo está financiando necesariamente está pagando los estados de avance que le está entregando la constructora, una vez visados esos mismos estados de avance, por lo tanto los fondos para que la obra siga desarrollándose pseudo normal en este escenario, con todos los bemoles que pueda tener, las condiciones de cada banco debieran estar. Por lo tanto, desde esa perspectiva no debieran haber problemas para terminar la obra, seguramente con desfases de tiempo distintos a los desfases que uno podría esperar y que se dan por distintas contingencias. O sea, ustedes mejor que nadie saben cuáles son todas esas problemáticas y cuáles han sido en el último tiempo con los cambios de regulación y con los problemas que han tenido con algunas recepciones, los tiempos como se han dilatado. Pero obviando eso, el tiempo de término de la obra debiera ser relativamente estándar a lo que ustedes están esperando y acostumbrados a hacer, con un delay normal que puede tener por esta situación, normal entre comillas. Pero lo que quiero recalcar es que el banco que está financiando ese proyecto lo tiene financiado. Los bancos suelen financiar un porcentaje importante del costo directo de construcción, donde están dentro de esos costos directos de construcción incluidos los gastos generales de la obra. Por lo tanto, la obra debiera desarrollarse con la normalidad de los desembolsos que el avance de la obra te vaya generando. Y a su vez, el contratista, la constructora que la inmobiliaria tomó para ejecutar la obra, va recibiendo los flujos de la inmobiliaria y la cadena funciona. Por lo tanto, en esos escenarios no debiera haber, insisto, y en teoría, salvo, insisto, condiciones muy puntuales y particulares que pueda tener algún proyecto, necesidad distinta de la propia línea de financiamiento para la obra que el banco X le dio a esa inmobiliaria. Si las obras están paralizadas, cuarentena, 20 días, un mes sin poder ejecutar las obras, vuelvo a lo mismo. Como esa obra está siendo financiada por un banco X, el primer llamado a darte todo el apoyo es ese banco, porque es donde está la garantía, es quien está financiando la obra, es quien va a recibir los excedentes que eventualmente ese proyecto vaya a tener una vez finalizado. Seguramente con la demora de las ventas, con la reactivación de la economía en algún momento, pero eso va a venir. Y ahí hay que ver con cada uno de los bancos cuál es la holgura que tiene ese banco respecto de los excedentes que pueda generar esa obra. Así que en cualquiera de las dos condiciones, y lo que quiero recalcar es esto, y Hernán lo dijo también al principio del streaming, siempre es el banco que te está financiando el proyecto, es el banco que te está financiando el contrato, el primer llamado y a quien primeramente tú debes recurrir. Sería muy raro que un banco donde no está el activo en garantía, donde no está hipotecado el terreno, donde no estás recibiendo el avance de obra desde el punto de vista del crecimiento de esa garantía, te vaya a financiar la obra de un tercero para mejorar la obra de ese tercero en garantía. Entonces, por eso insisto, y quiero ser súper claro en eso, el primer banco, y aquí pueden tener una problemática ustedes más que otros, porque seguramente
hay un banco financiando una obra y si están ejecutando 12 obras, en el extremo tienen 12 bancos. Así que esa es la casuística, no hay una situación distinta. Y en el ejemplo final, por darle alguna, seguramente nos van a salir más preguntas por WhatsApp, pero si la obra estuviera terminada, y incluso ya hiciste la recepción final, pero con todo el tema de las notarías, se ha dilatado el tema, pueden haber personas, déjame hablar por un momento de los departamentos para hacerlo con una unidad más simple, que se estén retractando de su compra y tú liberando venta. Estás con los gastos, en teoría, fijos más bajos de todo el proyecto, porque la obra está terminada, tendrá que haber la seguridad, la mantención, el aseo, etcétera, etcétera. Y eso hay que cuantificarlo para ir donde el banco, y de nuevo, ir donde el banco que te financió el proyecto, que es quien va a recibir todos los recursos asociados a venta y te va a ir liberando las unidades para que las pueda entregar a los evidentes compradores. No hay otra forma. Así que siempre el mensaje es ve a pedir y a levantar este financiamiento y a plantear este financiamiento en cada banco donde estés financiando la obra. Y también lo dijo Hernán, lamentablemente esto es por venta y es por venta por RUT. Obviamente cada banco, por eso partí diciendo, no necesariamente esta es la solución óptima para el rubro. Es una solución, a algunos les va a servir, a otros no les va a servir, a otros les va a servir relativamente o en algo, pero no es la solución a todos los problemas que uno puede tener, ni para este rubro, ni para algunos otros rubros que también estamos viendo dentro de la banca que tienen algunas particularidades distintas a una comercializadora común y silvestre. Entonces, creo que con las preguntas que nos puedan surgir podremos aclarar otras cosas, pero quería partir con esas tres tipologías de situaciones que creo que con eso abarca el 90% de los financiamientos que la banca tiene entregada al mundo inmobiliario. El mundo construcción, hay bancos que son más especialistas en eso, pero vamos a ver, y si no hacen la pregunta la puedo contestar, pero vamos a ver también que en esa casuística, en general las constructoras, su deuda debiera ser contingente. No debiera haber deuda efectiva en las constructoras. Por lo tanto, es como antinatura que tengas esa deuda. Entonces, ahí va a depender de cada una de las políticas de los bancos que vayan a financiar. Así que en eso no voy a meter, es materia de cada uno y tendrán que responder ellos en ese ámbito. Pero creo que con eso abarcamos a partir un espectro bastante grande de la casuística de lo que a los socios de la Cámara les podría tocar. Ustedes conocen mejor su casuística, así que si las preguntas nos van a orientar, ideal que las hagan al WhatsApp que tú ya diste. Eso. Súper. Muchas gracias, Héctor. Bueno, efectivamente hemos recibido, o por lo menos yo, en este minuto hemos recibido hartas preguntas, pero también quiero aclararle unos temas. Me han llamado muchos socios durante el día, ayer y anteayer, respecto a haciéndome consultas o diciéndome, este banco, el banco X, me dijo que no le vamos a prestar a la banca, a las constructoras, o no le vamos a prestar, sobre todo regiones, no le vamos a prestar ¿cómo se llama? O este banco no le va a prestar a la parte de construcción, o a la parte inmobiliaria, o a la parte agrícola. Y súper importante, los bancos están haciendo la bajada de sus políticas. Por lo tanto, esto se demora en permear. No es un tema instantáneo que en el fondo se licitan los montos y ya toda la banca sabía efectivamente cómo distribuir los recursos. Sobre todo, en el fondo, que también había un caso de un socio que me dijo, mira, yo tengo una facturación de 6.000 millones, por lo tanto me van a prestar 6.000 millones de pesos. Obviamente el banco le dijo que no. Y le dijo, en el fondo, eso va a corresponder, no sé, corresponderá a 3, 4 años de utilidad. Por lo tanto, no te puedo prestar 4 años de utilidad ahora, siendo que en el fondo, porque tú solamente por el hecho de tener la venta de ese monto. Por lo tanto, y finalmente dijeron, no, te vamos a prestar solamente 100 de esos 6.000 que tú me estás diciendo. Entonces, muy claro, y hay que ser muy claro en eso, que los bancos igual van a hacer un análisis caso a caso con, en el fondo, con cada una de las inmobiliarias constructoras. No es que no le vayan a prestar. En el fondo, esto que le contestaron a este socio que dijeron las constructoras inmobiliarias están fuera de esto, no están así, sino es que no van a entrar por el circuito normal del FOGAPE
y van a tener que ir a una revisión caso a caso de sus temas, en el fondo. Por eso es importante que tengamos mucha claridad en eso. Una pregunta que me llega es las restricciones al pago de dividendos, compra de activos, prepago de deudas, ¿dura por toda la vida el crédito FOGAPE? Ejemplo, si son 24 o 48 meses hasta que se pague la totalidad del crédito. A ver, lo que pasa es que... Ya empezamos la casuística. Sí, ya la casuística, está bien. Lo que pasa es que volvemos al espíritu del tema y la plata es fungible, por lo tanto la plata puede ir a cualquier lado, en el fondo. La acreditación de la declaración jurada se tiene que decir claramente en qué va a ser utilizado. Y si se dice que va a ser utilizado, independiente en qué periodo del tiempo, en alguna de esas cosas, no se va a poder dar el crédito. Por lo tanto, hay un control, y vuelvo a repetir lo que dijo hoy día el presidente del CMF, que al final esto se trata de que se haga bien para que el fondo dure y funcione bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta directa es sí. Va a durar el periodo entero del crédito y porque tú haces una declaración jurada en el origen. Quienes no la respeten, todavía no sé si está puesto el reglamento, al menos hoy día se dijo van a haber sanciones para los bancos y para los clientes, habrá que ver de qué se trata, digamos, pero esto es el destino, capital de trabajo, y está claramente estipulado qué cosa no. Por lo tanto, no la puedo ocupar para lo que quiere ni hoy día ni... O sea, hasta que se termine el crédito. Exactamente. Hasta que se termine de pagar el que el utilice crédito. los fondos, vuelvo a repetir, como la plata fungible, al final controlar eso es complejo. Sí. Y la declaración jurada es por algo jurada, es un elemento que vale... Porque hay que considerar una cuestión que es súper relevante también, Juan Armando, en eso. Todos los créditos, dependiendo de los montos, dependiendo de los tamaños de las empresas, no los montos, tienen una cobertura distinta, desde 85 hasta 60%. Entonces los bancos hay una evaluación de riesgo de crédito que hacen en este sentido también. Por lo tanto, hay que considerar en parte de eso también hasta los créditos más grandes, que tienen un 60% de cobertura, que hay 40% que el banco otorga clean. Ningún banco va a querer otorgarte un 40% de un crédito clean si tú estás usando la plata en algo que no es el destino, porque al final no voy a poder cobrar la garantía eventual, si es que la empresa le va mal. Entonces, el destino de los fondos uno solo, está claramente estipulado de qué se trata y la idea es que todos operemos lo más fair posible para que esta cosa funcione bien a lo largo del tiempo y que el fondo dure también. Sí, efectivamente. Oye, acá tengo otra pregunta. Me dicen, ¿una empresa puede pedir un FOGAPE a varios bancos? ¿Todos ellos tendrán que postergar sus deudas 6 meses? Eso, bueno, son dos preguntas en realidad, no sé. A ver, independiente o reafirmando lo que dije hace un momento, tienes que ir al banco donde tienes la mayor... Y aquí hablo de principalidad pensando básicamente en tu mayor exposición. ¿Ya? Obviamente tu mayor exposición siempre está con el banco que te está financiando tu proyecto. Pero efectivamente puedes ir a varios bancos. O sea, puedes tener problemas... Si la casuística en Ñuñoa puede ser distinta. O sea, te tocó la mala suerte, te estás ejecutando 3 horas en Ñuñoa, estás en cuarentena, tenés las 3 horas paralizadas. Por lo tanto, cada RUT va a tener un problema. Y obviamente puedes ir por cada RUT a la institución que corresponda a pedir por ese RUT el techo de 3 meses de venta. Por lo tanto, sí puedes ir a varias instituciones y es más, no es que no puedas. Probablemente la respuesta va a ser ve a tu banco principal desde ese banco. Pero sí puedes ir a pedirle a un banco que no es tu banco principal que también te financie parte de esos 3 meses de venta. Como dijimos la semana pasada, la sumatoria de los financiamientos que otorguen los bancos, en la licitación que hubo el martes participaron 10 bancos y una cooperativa. Por lo tanto, hoy día en el extremo hay 10 bancos habilitados para entregar financiamiento con garantía FOGAPE COVID-19. Por lo tanto, sí puedes ir a esos 10 bancos, la sumatoria de esos 10 bancos, lo que te pasa en esos 10 bancos no va a poder exceder para ese RUT las ventas equivalentes a 3 meses de los periodos que Hernán ya explicó, que son 3 formas de medir las ventas. Así que la respuesta es sí. Y la sumatoria no puede ser mayor a 3 meses de venta de ese RUT que estaba pidiendo el financiamiento a nivel banca. Y cada banco tiene que aplazar sus créditos en cuota, solamente los créditos en cuota, al periodo de gracia que le otorga el banco que le otorgó el crédito. Es decir, el banco, si fue a ver al banco 1, ese banco tiene que aplazar sus créditos en cuota al periodo de gracia de ese crédito, no el banco al lado, el banco 1. Perfecto. Otra pregunta tenemos. ¿Tiene alguna particularidad el tratamiento tributario del crédito COVID-19? Eso es súper específico.
No tengo, yo creo que No no. lo sé. Yo creo que, Yo o creo sea, yo no que- soy tributario, yo ni creo que no lo tributarista, tiene. ni Y nada. yo creo que no lo tiene. Yo creo que no lo creo tiene, es es un como crédito un normal. crédito normal, exactamente. Es un crédito normal que se otorga y... La ventaja que tiene el crédito, claro, ya lo dijimos, la tasa y que no se paga comisión en el... Tres ventajas hoy día, en realidad, la tasa, la comisión que paga el banco por el producto y lo otro que no hay impuesto de timbre de estampilla por aquí hasta a nivel general, digamos, pero no hasta septiembre creo que es el impuesto de timbre de estampilla. No lo sé. Sí, Sí, el ITE que está... ya está cero, en el Sí, fondo. pero eso es para todos los créditos, no solamente todos para los esto, créditos. pero no hay una Sí. ventaja tributaria especial del... No, solamente Sí. la rebaja. Sí. El reglamento señala que el banco está obligado a reprogramar todos los créditos comerciales que tenga con la empresa. ¿Esto es obligatorio? ¿Incluye los créditos de construcción? El reglamento lo que dice es textual, creo, créditos comerciales en cuotas. Si no tienes créditos comerciales en cuotas, no está obligado a reestructurar ningún otro tipo de financiamiento. Pero obviamente, si lo que estamos buscando es llegar a una solución en la cual aportemos todos, debiera estar el ánimo de dar las facilidades, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, si no bajas la carga o reestructuras la carga o adecuas la carga financiera, la verdad que no va a funcionar. Pero en lo textual y en lo puro y duro del reglamento, lo que dice es créditos comerciales en cuotas. Eso es lo que el banco que financie a través de la garantía COVID tiene que reestructurar dando el periodo de gracia, darle un chute a esas cuotas por los próximos 6 meses o el periodo de gracia que tú hayas definido. Así que Súper. eso es. Acá hay otra pregunta que es bien específica. Si tengo una deuda de 1.000 con un banco y de 0 con otro banco, siendo cliente de ambos bancos, me convendría pedirle en donde la deuda es 0 por el congelamiento de la deuda al otorgar el crédito por la ley COVID. A ver, te conviene pedirlo en el banco donde tiene la mayor deuda, porque la deuda en el banco donde tiene 0 no hay nada que congelar, o sea, si no tenía nada, por lo tanto, y es poco probable que el banco que tiene 0 te lo otorgue, al menos lo que tú quieres, cuando revise que tú no tienes mucha relación con ese banco. Entonces, yo creo que te conviene pedirlo en el banco donde tenés 1.000, porque es el banco municipal, por lo tanto... Súper bueno. Sí. Sí, es que bueno, parte de justamente lo mismo, sí. es eso. La probabilidad de que te vaya bien en un banco donde tienes 0 es más baja que en un banco, creo yo, que tiene No, y el más proceso se va a hacer más largo. Sí. Si al final del día... partir de 0. Entonces, Claro, el proceso se hace más largo finalmente. Y yo creo que todas las instituciones financieras le van a dar prioridad a sus clientes. O sea, el no cliente, hoy día creo que debe haber muy pocas empresas no bancarizadas de este rubro. Por lo tanto, a riesgo de ser majadero, tienes que ir al banco donde estás financiando de forma mayoritaria ese proyecto en particular y seguramente les va a tocar a ir a tantos bancos como financistas tengan para cada proyecto. Entonces, eso va a ser así. pero hay un tema, Juan Armando, que también es relevante, que hay una expectativa de alguna manera de 3 meses. La pregunta para mí al revés, 3 meses, ¿por qué ese es el tope? ¿Cuánto necesitan las empresas? Porque al final esa cuestión, si no, es como, voy a ir a pedir acá 3 meses, voy a pedir acá uno y acá uno. La pregunta que debe hacer, porque esto es un crédito que hay que pagar después, en el tiempo, porque también cómo opera esta cuestión de los FOGAPE. Esto no opera de que yo le voy a cobrar le cobro al Estado, después le cobro al cliente. Esto opera mediante un juicio, igual que cualquier crédito. El día que el cliente no paga, se hace una ejecución, toda la historia. Luego de eso, terminado ese proceso, va y se le cobra al cliente lo que quede, al FOGAPE, perdón. Entonces al final se hace una ejecución primero y luego se cobra la garantía estatal. Entonces, este crédito yo llamaría a la empresa que lo vean como una ayuda, por supuesto, donde lo necesiten, por los montos que necesiten. A veces hace sentido los 3 meses, a veces no tiene nada que ver en base a lo que tú decías de la utilidad, porque al final es algo que no tiene... Entonces, que nos demos cuenta de la real necesidad que tenemos de financiar las cosas para lo que está, que son los capitales de trabajo, y sobre eso ver realmente si eso se ajusta o no a los 3 meses, porque el banco te debería ver en ese sentido. Hay un tema súper relevante que es el tema de que los FOGAPES para el banco son difíciles de cobrar. O sea, lo que se ha mencionado hoy día por los bancos es que ejecutar al cliente y el cliente no le paga, queda en default, y después ir a FOGAPE a cobrarle, no es tan fácil. No. Y efectivamente se generan problemas para el cobro. Por lo tanto, tampoco no ha sido fácil para los bancos
la cobranza de los créditos FOGAPE. Así que por eso también Así ahí es. tiene una vista adicional. Pero lo primero que se hace, yo te insisto, es que se le cobra al cliente con todo lo, igual que cualquier crédito, y luego, terminado ese proceso, pues ya me han preguntado algunas veces también, cobra la FOGAPE, después me viene a cobrar a mí. No, no funciona así, es al revés. Es al revés. Claro, igual que los créditos Corfo, lo mismo. Es lo mismo, exactamente igual. Eh, yo quería que me comentaran un poquito hay otra pregunta que es bastante interesante, que ¿qué pasa si yo tengo varios bancos grandes, o varios principales bancos, o 3, 4? ¿Puedo ir a pedirle un poquito a cada uno de los bancos para no generar tanto problema de solicitar un gran crédito con uno solo? Si ese root es cliente de 6 bancos, ese root puede ir a pedirle un poquito a cada uno de esos bancos, ni un problema. Si ese root es cliente de un solo banco, vuelvo al tema del proyecto, la probabilidad de éxito donde está financiado ese proyecto es mucho más alta que donde no está ese proyecto, por las distintas razones que ya hemos comentado. Pero cuando un root es cliente de muchos bancos o de varios bancos, está en todo el derecho de ir a pedirle esos 3 meses de venta a prorrata, como él prefiere distribuirlo entre esos bancos, y los bancos evaluarán dependiendo de la participación de su exposición a ese cliente, etcétera, etcétera. Si es equitativa, bueno, probablemente van a repartirlo de forma equitativa, pero opera así, bajo el techo de los 3 meses de venta que ya hemos comentado. Súper. Acá hay otra pregunta, me dicen, si un banco te presta plata por esta ley, ¿todos los créditos que tengo yo con ese banco quedan congelados? No, de nuevo, el root. Perfecto. O sea, exactamente. Ahora, ¿puede el banco, si el cliente lo solicita, que le congele todo el resto aparte? Sí, pero obligatoriamente, solo en el root donde se otorga el COVID es donde hay que, nuevamente, no es que se congelen los créditos, se pueden cobrar intereses, lo que no se puede es cobrar capital sobre los créditos en cuota, ¿ya? Y eso dura el periodo de gracia que tiene el crédito. Si son 6 meses, son 6 meses lo que se acuerda con el banco. Pero el resto no tiene nada que ver, que son por ni los otros productos ni los otros root. Perfecto. Oye, les quiero reiterar nuevamente, el teléfono donde ustedes nos pueden hacer llegar los mensajes es al 569-8563-6616. Oye, quería que me contaran un poquito cuál debería ser la estrategia de los bancos para prestar porque en el fondo los bancos tienen ciertas limitaciones para... No pueden prestarle todo a empresas grandes o todo a empresas chicas. Tienen ciertas limitaciones para la otorgación de los créditos. Si nos pueden conversar un poquito de eso y ir ahondando un poquito la casuística respecto a, en teoría, qué es lo que va a pasar con las empresas grandes, medianas y pequeñas con este crédito. Dale, si quieres tú. Los porcentajes. No sé si entendió la pregunta. Sí. Yo no la entendí, por eso... No, yo creo que haberla entendido. A ver, el fondo estaba dividido y tenía obligatoriedad de que fuera a las empresas menores a 25.000 UF, tuviera un 25% del fondo. Ya es decir, yo no podía licitar todo para la parte de las empresas altas. Entonces, las empresas menores a 25.000 UF tenían un 25, estoy bien. El tramo que seguía, que era las empresas medianas, tenían un 20 más. Es decir, entre el tramo 1 y 2, hasta 100.000 UF, tenía que tener un 45% del fondo. Y de ahí para arriba se podía repartir, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Para que no todos los fondos se fueran a las empresas más grandes, que a los bancos les va a interesar, por supuesto, atomizar la distribución del crédito en base al cupo que ya dijimos cuánto fue los $1.000 millones de dólares en la primera vuelta, a la mayor cantidad de empresas posible. Lo que debiera llevar a que, si hay mucha empresa que pide 3 meses de venta, que a lo mejor los bancos estén pensando en otorgarle uno, debiera hacer créditos más chicos, no necesariamente los 3 meses de venta de una, ¿ya? Para que lo atomicen con más bancos. Entonces, el objeto de esto es que las empresas más chicas, repito, las de 25.000 UF hacia abajo de venta, opten con mayor facilidad a estos financiamientos, además que la cobertura ahí también es mejor. La cobertura es mejor 85% versus 60%, que es la mayor. Eso no quita de que los bancos van a hacer análisis igual en base a todo lo que estamos conversando. O sea, esto no es que tenga un fast track especial por los tramos más chicos, pero dado que el fondo está distribuido de esa manera y se puede ocupar no indistintamente, hay que ocuparlo hasta los tramos que tiene. Es decir, si un banco se gasta todo el tramo alto, no va a poder ocupar lo que le quede en el tramo chico en el tramo alto. Tiene que ocuparlo en el tramo en el cual están definidos. Por eso es muy relevante la buena definición de las ventas a las empresas, ¿ya? Y lo que va a pasar en la práctica es lo que les digo, en el fondo los bancos van a tratar de atomizar, de llegar a la mayor cantidad de N posible de clientes, más que grandes financiamientos cada uno de los clientes.
Eso es lo que debiera pasar, criteriosamente, lo que creemos que hemos conversado con Héctor. O sea, para ser súper claro, en el fondo, estos créditos están mucho más enfocados a pequeñas y medianas empresas, medianas, y después a la cola quedarían más las grandes o los grandes préstamos. Más que la cola, los montos son similares, por lo tanto, con este 45%, por lo tanto, por supuesto que van a haber menos empresas que opten en el tramo alto que las chicas por un tema de facturación y por los créditos que tú le puedes dar por venta. Entonces, al final, el N interesa mucho, que no sean pocas empresas. Ese es el tema. Oye, otra pregunta. ¿Puedo usar el crédito para pagar facturas de servicios prestados por empresas relacionadas? Mi empresa queda limitada, bueno, son dos preguntas. ¿Mi empresa queda limitada para repartir dividendos o si es limitada que los socios hagan retiros? Pero vamos por la primera, la segunda no está muy bien redactada. Pero la primera, ¿puedo usar el crédito para pagar facturas de servicios prestados por empresas relacionadas? A ver, si la relacionada opera como un proveedor habitual y no es un mecanismo a través del cual estás sacando dividendos o recursos de la empresa, no debiera haber problema para eso. O sea, pero, insisto, debe ser un proveedor habitual, tal como el proveedor habitual o los N proveedores habituales que tú tengas. O sea, no puede haber algún distingo, justo ahora viene una venta este mes a este proveedor y en 20 años nunca había tenido una venta. Creo que no se vería bien. Lo mismo con el tema de los retiros, en el fondo. Los retiros, dividendos, no pueden hacer pago de retiros, crédito, prepago, amortizaciones, todo eso está dentro de los elementos que tú no puedes o las acciones que no puedes hacer con estos recursos. Hernán lo dijo hace un rato. Es re difícil, al final del día, al ser la plata fungible y al entrarte en la plata caja, hoy día alguien nos preguntaba, oye, yo tengo que pagar primero un crédito, lo hago con mi caja y después pido el crédito para recuperar esa caja y así pagar a los proveedores. Lamentablemente, sí. O sea, salvo que el banco te diga, oye, ¿sabes qué más? No me pagué ahora, abóname un 20%, estructuremos esto. Pero viene en la voluntad y en la relación que tenga cliente-banco. Entonces, igual se firma una carta... una carta de compromiso, o sea, la declaración jurada. El cliente firma la declaración jurada diciendo que entiende en qué no puede usar los fondos, en qué los va a usar, o sea, que entiende que los usos válidos son estos, que sus ventas son dentro del tramo que está diciendo, pero es una declaración jurada que él hace. No es imposible que los bancos se metan a controlar eso. O sea, es una casuística infinita que no termina. O sea, tengo que pagar las remuneraciones. Para asegurarme que va a pagar las remuneraciones, tengo que pagar yo tu plantilla para saber que los fondos realmente fueron para allá. Operativamente eso se puede hacer. ¿Queremos la solución ahora o la queremos cuando estén implementados los sistemas en 2 meses más? Yo creo que aquí, como dijo Hernán, hay un alto espíritu que tiene que cumplirse y usar los fondos con la prudencia y con el destino para los cuales fueron otorgados. Y eso es responsabilidad de cada uno y vamos a encontrarnos con los matices que siempre nos encontramos en todos estos temas. Así que no creo que vaya a ser distinto. Pero la responsabilidad de los bancos es hacer las preguntas, obtener la documentación y el compromiso que lo está pidiendo es hacer lo que dijo que iba a hacer. Hasta ahí puede llegar la banca en el control de esto, más que allá es difícil. O sea, hay cosas obvias que podemos controlar. O sea, quiero comprarme una propiedad. Claro. No, ahí estoy claro que esos recursos no son para eso. Pero en lo otro es muy difícil de controlar. Súper. O sea, importante que se lleve el espíritu dentro de lo que para qué se está prestando esta plata, en el fondo. Absolutamente. Para qué se están generando estos fondos. Otra pregunta, si yo tengo una capacidad de pedir por FOGAPE 100, ¿puedo pedir yo 50 hoy y en 6 meses más pedir otros 50? Sí, se puede, sí. Pero hay que esperar que haya cupo en ese minuto también. Claro. No sabemos cuánto va a durar el fondo, pero puede pedirlo cuando quiera. Durante el periodo que dure esto, no sé si en 6 meses más qué va a pasar. Ojalá que sigan existiendo fondos, a lo mejor sería muy bueno que no, porque todos se ocuparon, pero sí es relevante que las comisiones que los bancos pagan en los primeros periodos, si no me equivoco, los primeros 60 días son más bajas, por lo tanto igual va a haber un incentivo de los bancos, las comisiones que paga FOGAPE, a poder cursar lo mayor posible dentro de los primeros 60 días. Entonces yo lo llamaría que buscaran, ojalá, el financiamiento de la manera más definitiva de los primeros 60 días. Perfecto. Oye, hay un tema que ha estado dando vuelta y hoy día los socios o la gente en general está pidiendo que ya le empiecen a girar la plata, en el fondo. ¿Queda algún trámite? Porque ya se hizo la primera licitación de $1.000 millones. ¿Queda algún trámite
pendiente por parte del regulador para que en el fondo efectivamente los bancos ya puedan ejercer este préstamo a través de su banca? Mira, el reglamento está emitido, está publicado. Las bases de licitación FOGAPE ya fueron, la licitación se hizo. Lo único que está quedando aún pendiente algún pronunciamiento de la CMF respecto al tema de provisiones que pueda generarle a los bancos algún mecanismo o este producto en particular respecto a los plazos de estructuración. Entiendo, por lo que salía incluso hoy día en la prensa, lo quieren dejar solucionado. Joaquín Cortés dijo antes de fin de mes. Hoy es fin de mes, entonces supongo que lo va a dejar solucionado hoy día y se comunicará a la brevedad. Ahora, operativamente esto no es sencillo, o sea, tú ya lo dijiste al principio, o sea, y va a depender seguramente de los tamaños. Para bancos va a ser mucho más difícil permear cómo funciona este producto para que desde los que participaron en el proceso llegue a quienes lo van a operativizar e implementar, que son los ejecutivos de cuenta, de cara al cliente que lo va a estar bombardeando con preguntas y seguramente no ha estado metido ni involucrado con la consistencia o con la hora de los que han participado en este proceso y por lo tanto permear eso al resto de la organización para que hayan respuesta homogénea y no se extrañe que se encuentren con respuestas en el mismo banco distintas, porque va a pasar. Con COVID o sin COVID en los bancos pasa eso. Te vas a encontrar con ejecutivos que responden distinto. Entonces, no es para extrañarse. La invitación es que nosotros tengamos una posición, que nosotros hayamos leído el reglamento, que nosotros entendamos cómo funciona y que podamos, de alguna manera, horquillar también al Ejecutivo con las preguntas que corresponden. O sea, pero va a demorar en que la banca tenga una respuesta única como banca. Va a ser difícil en los bancos. El de nosotros tiene un tamaño bastante menor a otras instituciones. Y así todo, no es fácil, no solo por esto, insisto. Cuando tú bajas una política, son semanas. Sí, son semanas. Sí, en cualquier empresa. Bueno, y yo se los puedo mencionar que como mencionaba al inicio, un cliente me dijo que tal banco, para no decir nombre, tal banco dijo que a la construcción y al tema inmobiliario y agrícola no se les va a prestar plata. Y nosotros, en mi caso, hablé con gerentes del banco, de ese banco, y les dije, oye, ¿está pasando esto? No, por ningún motivo. O sea, nosotros estamos abiertos a que efectivamente atender a todo tipo de industria. Y así lo vamos a hacer. Por lo tanto, en el fondo, la información que está llegando al Ejecutivo es distinta o tal vez responde por responder para sacarse la papa caliente. No, es que estamos recién, entonces este tema también es dinámico. Yo creo que la próxima semana en el sistema se van a cursar los primeros créditos. Y ya la que sigue ya va a ser un poquito más fluido y así. Esta cuestión es bastante lógico porque al final, reglamentariamente, como dice Héctor, falta lo de la CMF, pero hay todo un desarrollo sistémico que tiene que hacer cada uno de los bancos y toda la historia, por lo tanto es probable que se cursen los primeros créditos la semana que viene, no tanto, y luego... Ahora, cualquier empresa, si es que ya venía tramitando este tema, lo que se debe preocupar ahora es que se lo aprueben. Justamente con eso tengo otra pregunta que es, ¿cómo afectan los antecedentes de ICOM y CIA en el otorgamiento de los créditos? ¿Es suficiente no tener morosidad con el sistema bancario? Hay dos cosas que son relevantes, que lo dijimos la semana pasada también, que quienes no optan a este crédito son empresas del tramo 1 y 2, es decir, hasta 100.000 UF de venta que hayan tenido mora al 30 de octubre, y empresas de los tramos más grandes que hayan tenido mora hasta el 30 de marzo, al 30 de marzo ahora. Ahora, si lo regularizaron, podrían optar al crédito hoy, en el minuto que lo pidan. Y el otro tema relevante es que tienen que ser empresas que estén en categoría normal de riesgo de los bancos. Eso también está estipulado en la CMF, por lo tanto, si no están en esa categoría, no podrían optar al crédito. Ahora, una empresa que tiene DICOM, es poco probable que esté en categoría normal. Las categorías normales que los bancos definen. Y depende de qué DICOM sea, porque en el fondo te pueden mandar al DICOM por una empresa grande, de repente se le olvidó pagar la factura de luz de un departamento pequeño. Por eso es poco probable que esté en categoría subestándar, digamos todo eso, pero si el DICOM es un prontuario, eso no se va a arreglar ahora, va a seguir en categoría no normal, por lo tanto no va a poder optar al financiamiento. Son las condiciones, porque vuelvo a repetir una cuestión que dijo hoy día Joaquín Cortés, que dijo, nos interesa que esto llegue a empresas viables y que sigan siéndolo. Bueno, ese es un tema súper relevante, que es que las empresas que venían con problemas financieros de antes, este crédito lamentablemente no va a ser
no va a No es poder para ser... No es el salvavidas. No es el salvavidas. En el fondo, son empresas que han tenido una trayectoria adecuada, en el fondo, financieramente y no están con problemas. Y ni siquiera un dato relevante. Este crédito está ni siquiera para que te afectó el tema de la crisis social. ¿No? Eso es para aparte. Si te afectó, ok, está bien. Este tema específicamente para el tema COVID. ¿Cómo Claro. te afectó el tema COVID? Y si eso te produjo algún deterioro, ok. Aquí me hace una pregunta respecto a lo que ustedes comentaron, que es, ¿en qué consiste que el banco deba tener condiciones parejas y estándar? Me imagino que se refiere a o lo que nosotros, si lo dije yo, a un tema de tasa y temas de plazo. Son para todos los bancos igual. Por lo tanto, eso es. Lo que no son para todos los bancos igual, y está en la política de cada banco, es que tiene el derecho a otorgar el financiamiento o no en base a los requerimientos de cómo se evalúa cada una de las empresas. Pero los plazos no pueden ser, no es a gusto del consumidor y de los bancos ni nadie, eso están definidos. La tasa tampoco. Por lo tanto, eso son condiciones estándar. Aquí una pregunta para Héctor. Aquí me dicen, pregunta para Héctor. Y me ponen también el quién lo está haciendo. Pero no lo voy a nombrar, pero es, ¿qué pasa con las inmobiliarias gestoras no desarrolladoras? A ver, las gestoras no desarrolladoras, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, vuelvo al origen. O sea, Hernán ha comentado lo del reglamento ya varias veces, y a veces el reglamento te va a ayudar y otras veces el reglamento no te va a ayudar. Vuelvo antes de la respuesta a lo de DICOM. O sea, solo habla de mora, DICOM. O sea, el reglamento solo habla de no tener mora. Antes de integrarnos acá conversamos, o sea, en el extremo tú podrías tener un prontuario gigantesco en DICOM, pero si no tienes mora, estás cumpliendo el reglamento. Perfecto. Acá el reglamento dice que, lo digo nuevamente, si el RUT tiene ventas en el periodo que vayas a medirlas, el banco tiene el ánimo de otorgar ese financiamiento por las razones que ya hemos dicho en términos de es razonable que yo le pase a una empresa que su margen última línea es un 10%, 3 meses de venta, que equivale a 30 meses a 3 años de utilidad. Puede ser distinto, puede ser difícil que te pasen ese financiamiento. Pero vuelvo al origen. O sea, si ese RUT es capaz de demostrar que fue afectada o que la situación de problemática que tiene hoy día o los problemas que tiene hoy día de liquidez, de capacidad de pago, etcétera, están asociados exclusivamente al tema COVID, ticket. Tiene un periodo de ventas de 12 meses demostrable al cual podemos calcular 3 meses de venta, ticket. No cumple, o sea, cumple los requisitos de no tener mora al momento de, al final del día se resume no tener mora al momento que va a pedir el financiamiento. Las otras moras se matan con la mora solucionada al día de la pedida del financiamiento. Y el uso que le vas a dar es para lo que se dio este financiamiento, estás cumpliendo los requisitos. Ahora vienen las preguntas que el banco seguramente te va a hacer, bueno, estaba afectado, perfecto. ¿Cuáles son tus ingresos hoy día? 0. Ok, ¿y cómo seguimos? Porque con 0, la verdad que... Y tus gastos y tus costos fijos son estos. Ok, con este financiamiento puedo financiar, voy a inventar 3 meses, 6 meses de costos y gastos fijos. Ok. Y viene el tema de la viabilidad, que ya lo comentó Hernán y salió hoy día en el diario financiero del entrevista Joaquín Cortés. O sea, si eso, a juicio del análisis, hay viabilidad, el gestor tiene los skills para hacerlo, hemos operado con él, ya ha pasado por esta, la ha visto también negra en otros momentos y ha surgido y ha salido y probablemente vaya a tener un acceso al financiamiento COVID y no COVID. Si al final del día los bancos también tenemos que evaluar eso. O sea, en este giro, no terminar una obra, y ustedes lo saben tan bien como los bancos, cuando no se termina una obra, el valor de esa obra es bastante cercano a terreno. Entonces, como techo. Enganchando justamente con lo que tú estás comentando, ¿qué pasa cuando una empresa, o cómo se evalúa una empresa que fue constituida hace 6 meses y recién hace 6 meses está haciendo su gestión de venta y cosas así? ¿Cómo se puede evaluar eso? Y en el fondo, ¿se pueden considerar solamente 3 meses? O sea, lo que vas a considerar es el periodo de 12 meses. Hay matices para la empresa. De hecho, el reglamento lo dice. O sea, aquella empresa constituida en un periodo distinto de los últimos 12 meses. Lo que no dice es cómo lo vaya a solucionar. Por lo tanto, lo que sí te dice es que el instrumento es una declaración jurada.
Pero la verdad de eso es que al final del día lo que uno debiera pedir y lo que los bancos debieran calcular es cuánto necesita. O sea, cuánto necesita para pasar este bache. Lamentablemente uno no sabe cuánto dura este bache. Entonces, pero sí debiera ser capaz de hacer una estimación. A mí me gusta la cuenta del guaso y digo, esta cosa funciona más o menos de esta manera. O sea, tengo estos ingresos que sí o sí los voy a percibir y tengo estos gastos y estos costos que sí o sí los tengo que pagar. Ya me apreté el cinturón, todo lo que voy a apretarme el cinturón y no los puedo bajar más. Estos son y no hay más. Y ahí hay que evaluar cuánto te da eso. Pero vuelvo, si los 3 meses de venta es 50 veces eso, Claro. no te van a pasar los 3 meses de venta. Tampoco se va a poder usar los 3 mejores meses de venta que tú No, es el promedio. Promedio. Sí, solamente un promedio. Sí. No es que yo pueda decir, mira, yo tengo... Tómame junio, diciembre y no. Claro, No. ahí tengo los mejores meses de venta y me van a prestar respecto No. a eso. Eso no va a pasar. Oye, ¿se pueden considerar las cuotas de leasing como para dividendos como para pagarlas con el FOGAPE? Las cuotas de leasing. O sea, tú no puedes, el destino de los recursos no te permite prepagar créditos, Así es. por lo tanto no lo podrías pagar con este recurso. En teoría, los bancos tampoco están obligados a financiarse el leasing, como si el crédito estructurado en cuotas. Pero ahí viene el criterio, o sea, oye, ya bajé todo lo que puedo bajar, vuelvo al ejemplo, y si sigo pagando la cuota leasing, por más que me diga FOGAPE, no me da. Entonces, hay que evaluarlo en esa medida. En estricto rigor, va a depender de cada banco. En estricto rigor, cada banco está obligado a estructurar el crédito en cuotas, dándole la misma gracia a ese crédito al cual opta el crédito COVID. Y el resto, en teoría, no está obligado. Ya. Y también, en el fondo, dependería del banco si el banco te quiere dar una mayor cantidad de meses de gracia. De meses de gracia. Sí, claro. O sea, Hay giros que 6 meses no les sirve. O sea, al rubro hotelero, en Claro. 6 meses esta cuestión no... No va a preguntar. Turismo, Ah, sí. El tema turismo. Entonces el tema turismo no tiene mucho sentido. Y ahí viene el análisis que cada banco... Por eso digo, o sea, puede que haya cierta ley de grandes números en las empresas de baja facturación. O sea, las de menos de 25.000 UF, sí, puede que haya alguna casuística de grandes números. Pero de ahí para arriba yo creo que es Difícil. 1 a 1. O sea, lamentablemente. Sí. Acá me están preguntando si por favor podemos explicar de mejor manera el cómo se aplazan las deudas relacionadas al proyecto en el banco. O sea, cómo tú puedas... ¿Al proyecto? al proyecto. A ver, lo único que se aplaza, como está estipulado, son los créditos comerciales en cuotas. Cualquier otro crédito no se aplaza por obligación, digamos, en base a este crédito. Por lo tanto, si hay un proyecto que está con estado de avance, el banco va a seguir cobrando los intereses, lo que no se puede cobrar es un capital. Y tampoco le cobraría el capital en ese periodo si la obra está avanzando. Por lo tanto, seguiría funcionando exactamente igual, en un caso de que fueran créditos no estructurados. Si fuera un crédito estructurado que, en el caso de una inmobiliaria, una obra no debiera tener, ¿no es cierto? No hace mucho sentido. Ahí, bueno, si es que existiera por algún motivo, se tendría que aplazar. Y pensando que en la Cámara también tenemos personas que son proveedores, cosas así, ¿cómo funcionaría en ese caso? No, ahí funciona igual que cualquier empresa. Habría que evaluar, por supuesto, hay empresas que funcionan más como con chimenea, ¿no es cierto? Que están permanentemente. Hay que entrar a evaluar también qué es lo que es el capital de trabajo que necesita, cuáles son los montos adecuados. Podría tener ventas parejas o no, pero ya empieza a funcionar totalmente distinto como el negocio inmobiliario que está asociado a un proyecto específico. Ahora, también es relevante decirlo, las constructoras, por ejemplo, operan en base a un mandante, ¿no es cierto? El mandante le irá a estar entregando los fondos, por lo tanto hay que analizar, cada empresa es un mundo, hay que analizar caso a caso, ver cómo, lo discutíamos con Héctor hace un rato, cómo a una constructora podría afectarle este tema. ¿Se le atrasa la obra porque el mandante no le entrega las platas? Sí, puede ser. Tiene que mantener algunos gastos fijos, también puede ser, y esos gastos fijos sí, perfectamente pudiera pedirlo al banco o ver cómo financia, si está entre los 3 meses de venta, el desfase que le produce no estar teniendo los ingresos permanentes de la constructora porque, por ejemplo, está en periodo de cuarentena, en una obra. Pero volvemos a un punto súper relevante que también lo decíamos hace un rato. ¿Debiera una empresa constructora tener deuda en peso? A no ser que esté financiando un activo fijo, cosas de ese tipo, debería estar en boleta, debería tener a lo mejor una deuda estructurada a largo plazo. Capital de trabajo puro y duro,
Difícil. No, podría tenerlo, pero es como algo distinto podría estar financiando con eso. Súper. Oye, les reitero nuevamente el número al cual ustedes pueden hacer llegar sus preguntas. Es el más 569-8563-6616. Así que por favor, mándennos sus preguntas para poder ir resolviendo los temas. Aparte también les quiero mencionar desde ya que la Cámara implementó un mail en el cual los socios o cualquier persona va a poder ir haciendo sus consultas respecto a casos particulares. Es fogape@cchc.cl. Es fogape@cchc.cl. Ahí está en pantalla. Así que yo los animo a que manden, si no, sus consultas no son respondidas aquí en este panel, los invitamos a que manden sus consultas a este mail que va a ser respondido por profesionales que en el fondo nos están asesorando en esto. Oye, se me perdió un poco, pero hablando un poco. Una pregunta para el Banco Internacional. Yo sé que no estamos hablando de Banco Internacional aquí, pero bueno, nunca está de más. Hay varios socios que tienen cuentas con ustedes. Pero hablando del Banco Internacional, ¿cuándo se empezarán a prestar los primeros montos? Tal cual lo decíamos, estamos trabajando esta semana con todos los reglamentos y todas las cosas y yo creo que deberíamos partir, igual como lo comenté con el sistema, a partir de la próxima semana. Todavía no tenemos aprobación, ya están llegando algunos requerimientos y esto va a ser fuerte las 2 últimas de mayo, creo yo, en base y luego en junio. Entonces, yo creo que estamos preparados para partir la semana que viene, pero mientras no vea un crédito cursado, cuando tenga el primero, voy a tener más certeza. Quiero verlo en pantalla y que esté ya cursado. Porque tiene muchas contingencias, hay que ver si funciona bien. Creo que está todo hecho, está todo preparado, pero esperamos que funcione bien. Hay que verlo el primero. Miércoles, jueves, la semana que viene, yo creo que podría ser. Sí. Eso es súper importante. Yo creo que hoy día los bancos están preparándose para hacer toda esta implementación. Habían unos bancos que usaban frecuentemente el FOGAPE, hay otros bancos que no lo usaban frecuentemente el FOGAPE. Por eso es importante que exista un poco de paciencia, porque los primeros créditos se van tal vez a demorar un poco más, pero se espera que esto se vaya ¿cómo se llama?, aceitando y evidentemente pueda ir ¿cómo se llama?, siendo más fácil la postulación a estos créditos y la otorgación de los créditos. Una pregunta, un banco me impuso máximo 24 meses para pagar el crédito. ¿Esto es legal? A ver, el banco tiene derecho, no sé si es legal la palabra, tiene todo el derecho a evaluarte el crédito como en base a sus políticas hasta donde quiera, digamos, y como quiera. Dentro de los plazos que el reglamento permite, claro. Que 24 meses es el mínimo. O sea, sí, claro. A 12 no podría. O sea, si quisiera 12 no, pero 24 es el mínimo. Ya, si te dijeran 12, eso está fuera del reglamento y no pueden hacerlo. No. Pero si el margen es entre 24 y 48 meses, efectivamente te pueden pedir el mínimo. Sí. Súper interesante. Y también en ese sentido, lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir, el banco también te puede pedir eventualmente algún tipo de garantía. Esto es una evaluación de crédito común y corriente, para un crédito con ciertas condiciones especiales. Por lo tanto, no es que sea legal o no, el banco en sus políticas podrá pedirte avales, garantía o no, en los plazos que establece y con la tasa. Lo que no te puede cambiar, te repito, son los plazos y la tasa. Súper. Oye, acá hay un tema que es un poco casuístico, pero interesante la pregunta. ¿Cómo te va a quedar mirando el banco en el mediano y largo plazo, sobre todo el área de riesgo del banco? Si yo pido un crédito COVID, ¿seré mal visto o se comprenderá que solo fue un hecho puntual o quedaré con alguna marca? No, a ver, yo creo que la evaluación va a ser en el mérito que corresponda hacerla. O sea, si están los elementos a la vista de que efectivamente tu situación coyuntural hoy día y problemática de liquidez está por esto, y está el instrumento, a mí me parece absolutamente válido que lo vaya a pedir y el banco evaluar. O sea, yo en lo personal no veo por qué haya que marcarlo con algún asterisco o algo distinto a esa empresa. O sea, yo
Yo tengo la responsabilidad de riesgo del banco y por lo menos por mi parte no aplica así. O sea, como dijo Hernán, este es un financiamiento que amerita una evaluación como cualquier otro financiamiento. La única diferencia es que está apelando a una garantía FOGAPE COVID para optar a una tasa preferencial con periodo de gracia incluido a plazo de entre 24 y 48 meses. Eso es. Tan válido como cualquier persona que no quiera optar a un FOGAPE y me venga a pedir un financiamiento porque hoy día está con problemas de coyuntura y lo quiere solucionar de otra forma. Y es tan válido. Por lo tanto, no veo por qué habría que marcarlo de una forma distinta ni mirarlo en el futuro como algo distinto. Es más, si lo soluciona, creo que es mucho mejor visto que se cumplió lo que se dijo. O sea, habla bien de la gestión y de que las proyecciones se dieron. Que, yo siempre digo, la proyección es lo que no va a pasar, pero hablaría bien de que los recursos se usaron, lo que se presupuestó se hizo y por lo tanto no veo la razón ni el motivo de marcarlo con alguna situación especial. Sobre todo en el contexto en el cual estamos. En el fondo esto es un tema mundial, no solamente de una empresa, no solamente de un país, sino respecto a un contexto mundial que efectivamente estamos con problemas financieros desde el punto de vista mundial. Por lo tanto, es difícil poder decirle, tú me diste un crédito FOGAPE hace 4 años atrás. No, yo creo que en el fondo hoy día es una herramienta válida para que la pueda ser utilizada por cualquier empresa. No, de todas maneras. Además que riesgo se acuerda de los que no le pagaron, no de los que le pagaron. Así que no es tema. Sí, eso es verdad eso. Oye, una pregunta. Para empresas de regiones, ¿estos créditos los aprobará cada banco en la zona o todo se aprueba en Santiago o desde qué monto se va a Santiago? ¿Hay alguna normativa respecto a eso? Sabemos que es casuístico. Depende de cada banco, digamos. O sea, al final, dependiendo de los montos, cada banco y cómo funciona. No es que haya una casuística, todo se tiene que aprobar en regiones. Depende de los departamentos de riesgo cómo estén estructurados en cada banco. Pero... Y cada banco tiene atribuciones distintas, cada banco tiene estructuras distintas. Ayer comentábamos en una reunión que tuvimos, los tamaños de los bancos hacen que tengan estructuras distintas. O sea, Internacional tiene su estructura inmobiliaria, comercial inmobiliaria y construcción concentrada en Santiago y en este edificio. Entonces, los 165 clientes que tenemos ahí están acá. Eventualmente puede haber constructora en regiones que se utiliza el canal de Hernán para la contactabilidad, pero la evaluación se hace acá en Santiago. Entonces, porque el especialista inmobiliario, tanto de riesgo como comercial, está acá. Usamos el canal de la región o de la ciudad donde está funcionando por un tema de distancia, no es otra cosa. Pero seguramente cada banco tiene su estructura armada de forma distinta, con atribuciones distintas, en el extremo, o sea, no aplica en este caso, pero en algunos bancos van a tener que ir fuera de Chile a pedir las autorizaciones si es que los montos son muy grandes. Pero cada banco va a tener su casuística y en lo que respecta a internacional está acá. No está en regiones. Yo quiero insistir nuevamente. En realidad, cada banco va a ejercer su política y va a ejecutar este FOGAPE de acuerdo a la estructura que ellos habitualmente usan. O sea, si riesgo... No la van a cambiar. No la van a cambiar. En el fondo, en ese área, esto no es estándar. O sea, aquí no hay un formulario estándar que todos van a llegar de la misma forma, sino que efectivamente cada banco va a poder o va a usar sus canales habituales de funcionamiento de un crédito, en el fondo, y dependiendo de los montos y dependiendo de cómo se llama, de cómo se llama lo que está cómo se llama, solicitando. Una empresa que tenga una capacidad de crédito asumamos de 100, ¿este crédito te merma esa capacidad de crédito o la utilización del FOGAPE te resta un poco la capacidad de crédito que tú tengas en el banco? Sí, se entiende. Es más crédito. ¿Es crédito? Sí, la respuesta es sí, es más crédito. Sí, es un crédito con garantía. Entonces, en el fondo, es que el concepto merma también es curioso porque depende de caso a caso. O sea, estás ocupando una línea de crédito nueva, como cualquier financiamiento que tendré. Entonces, no me gusta hablar de merma en ese sentido. Es como, sí, optaste un financiamiento que vaya a tener gasto financiero por eso, vaya a tener que servir una cuota nueva que no tenía y por lo tanto, si bajo ese punto de vista se va a considerar merma, la respuesta es sí.
pero depende de la capacidad de cada cliente. No es que sea un crédito, no es que sea por fuera, digamos. Si esa es la pregunta, es como una cosa que no se considera para efectos de... No, sí se considera. Sí. Hay otro tema que hemos tocado, que es, ¿esto tiene comisiones para la obtención del crédito para el cliente? No. No tiene comisiones para la obtención y tampoco para el prepago. Y tal cual lo decíamos la vez pasada, como las condiciones de financiamiento son tan atractivas, la recomendación es que no lo prepaguen. Porque la verdad es que no hace mucho sentido, les aseguro que van a haber financiamientos más caros que que tienen las empresas. Por lo tanto, no tiene comisión al ingreso ni el único costo es la tasa. No hay más. Es una gran diferencia respecto, a lo mejor la pregunta nace porque quien la hizo operado con FOGAPE antes, y FOGAPE sí tiene costo para los clientes de comisión. El uso de la garantía que FOGAPE otorga es un gasto que los clientes incurren, y en este producto en particular ese gasto lo van a asumir los bancos. Por eso que decíamos que era importante que el gasto hacia los bancos es algo más bajo los primeros 60 días, por lo tanto que se acerquen, como preguntaba alguien por ahí, voy a pedir en 2 vueltas, pídelo al tiro, yo creo que mejor es más eficiente. Súper. Oye, ¿qué antecedentes? Yo sé que en el fondo cada banco va a pedir sus antecedentes, pero ¿qué antecedentes se deberían más o menos presentar? ¿Hay algún antecedente específico que se tenga que presentar por este FOGAPE? ¿O alguna planilla específica o especial que se tenga que ganar para este crédito? Mira, los antecedentes son, yo te diría, bastante estándar en todos los bancos. O sea, y de hecho tú mismo casi los dijiste de memoria el otro día, como cliente de banco. Vamos a tener que tener la información financiera actualizada. Por eso vuelvo a insistir, si eres cliente de ese banco, seguramente la tienes actualizada. Pero van a ser los 3 últimos estados financieros anuales, que seguramente ya tienes 2 y te falta entregar el del 2019. Idealmente el periodo de venta, los formularios 29 que correspondan a los periodos de venta, ojalá 2019 completo y ojalá 2018, porque como te toca una colita el 2018 eventualmente, es bueno tener, mientras más información actualizada tenga respecto a cifras, debieran dar mucho más rápido y ser más fácil. Adicionalmente, todo lo que tenga que ver con antecedentes que los bancos quieran actualizar de los socios, si son avales, seguramente tendrán que actualizar esta situación, si es que no está actualizado, etcétera, etcétera. Pero algo que yo creo que sí necesariamente todos vamos a pedir, para hacerlo fácil, y como lo dije hace un rato coloquialmente, es la cuenta del guaso. O sea, dame de verdad cuánto estás hoy día recibiendo, no cuánto recibiste de marzo para atrás, porque ya eso fue. No, necesito saber cuánto de eso te va a entrar a tu caja estos meses. O sea, necesito un flujo de caja mensual desde tu ingreso a tu gasto y costos fijos. Y con eso evaluamos qué es lo que tengo que chutear, qué es lo que tiene que chutear la banca, porque, insisto, o sea, si yo chuteo esto y no veo viable porque no hay el ánimo de que las otras cuotas de los otros créditos no se vayan a chutear, no va a dar. Entonces, aquí todos tenemos que darle viabilidad a esto. O sea, creo que ese era el sentido del mensaje que di hoy día en el diario financiero Joaquín Cortés. O sea, porque si no, no va a funcionar. Y los bancos trataron de estandarizar y todo lo que es documentación adicional para este FOGAPE en particular, que son las declaraciones juradas, tengamos un solo formato, por lo tanto, no debiera haber diferencia de esos formatos entre el banco A o el banco Z. La banca, a través de la BIF, estandarizó esa información, estandarizamos los formatos y, por lo tanto, vamos a tratar de funcionar de la forma más diligente en ese sentido. Y sí, la recomendación es que tengan la información financiera actualizada y ese flujito de caja con los sustentos de por qué tú dices que tus gastos fijos son estos. El otro día en un comité alguien nos decía, hay muchas empresas hoy día que se están acogiendo al tema del trabajo. ¿Teletrabajo? No, la ley del beneficio Bueno, obviamente esos gastos fijos son distintos hoy día. Entonces, no me venga a decir, oye, mira, los gastos fijos del año 2019 eran una planilla de 300 millones de pesos por mes. Sí, pero hoy día te acogiste a la ley y esos 300 millones de pesos no son 300 millones de pesos, no me los puedes poner en el flujo de caja. O sea, el banco te puede decir y te puede preguntar para qué vas a usar esta plata. Es que esa es la primera pregunta de crédito. ¿Para qué quieres la plata? Y la segunda... Que es súper relevante, porque en el fondo, si un socio o un cliente, un socio va a pedir la plata al banco, tiene que ir preparado para que le pregunten para qué vas a usar esta plata. Absolutamente. Porque evidentemente tú puedes pedir 100, 200 y te pueden decir, ya, te puedo prestar 200, pero ¿para qué vas a usar la plata? Así es. Eso es muy relevante porque efectivamente esto no es un crédito ciego, en el sentido de que tú pones las condiciones,
pides la plata y te la van a otorgar sí o sí. No, es responsabilidad de los bancos velar porque Ese es un tema súper relevante. haya racionalidad en lo que estás haciendo. Y lo hemos dicho varias veces, pero yo no creo que es bueno también volverlo a repetir, que es, también tienen que demostrar, lo dijo Hernán, tienen que demostrar que fueron afectados por COVID. Pasa como colado en esta conversa, pero es básico. Si ese elemento no está, no aplica. No aplica el financiamiento COVID. No quiere decir que el banco no te vaya a apoyar, no te vaya a ayudar, no vaya a buscar otros mecanismos para apoyar si es que hace sentido y es razonable lo que estás pidiendo. Pero para optar al Fondo de Garantía COVID tienes que haber sido y tienes que demostrar que estás en la situación que estás apelando a este financiamiento producto exclusivamente de la pandemia, nada más. No del 18 de octubre. Ni de una obra paralizada porque porque te enfrascaste en una discusión con la dirección de obra, porque te cambiaron el reglamento. Ustedes lo saben bien. Ahora, puede ser que la empresa se complicó con la crisis social, por supuesto, y esto ya fue como... La guinda de la torta. Sí, claro. Y ahí, claro, bueno, pega todo, digamos, no es que te excluya, pero es todo dinámico, todo se enlaza. Sí. Oye, yo les quiero agradecer a Hernán y a Héctor su disposición para estar acá. Les quiero recordar que estamos estableciendo una plataforma de ayuda para los socios y de asesoría para los socios. Por lo tanto, como primer tema, manden sus consultas a fogape@cchc.cl. Ahí se les va a ir contestando sus consultas, sus preguntas, y posteriormente vamos a ir abriendo otras plataformas para que nosotros podamos ir ayudando ya más en tierra derecha o en temas más específicos a los socios en esta materia del financiamiento. También quiero recordarles que el próximo jueves a las 9 de la mañana se hará un café del socio en donde algunos socios tocarán el tema cómo han sido o cómo ellos han vivido la solicitud de este préstamo. Se va a hacer un tema de una conversación bastante coloquial en el fondo, pero con temas de socios que estén aplicando este crédito, a qué se han visto enfrentados. Así que, más nada, agradecerles a nuestros queridos panelistas. Ya están acostumbrados a las cámaras ya, pero agradecerle a ustedes también. Como Cámara Chilena de la Construcción estamos comprometidos con el trabajo gremial y así lo ha determinado nuestro presidente Patricio Donoso y la mesa completa. Así que nosotros como Cámara estamos para ayudar a nuestros socios y para poder aportarle en lo que nosotros podamos. Así que muchas gracias y nos vemos en una oportunidad pronto. Gracias.